Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. En el 2001 me quedé sin trabajo, con 44 años, fue durísimo y tuve que volver a empezar. Por intermedio de los medios escuché lo que ofrecía la municipalidad, un microemprendimiento, me capacité y de esa manera llegamos a conseguir la maquinaria y el apoyo de la municipalidad para el tema de la carpintería. Así como reciclo la madera, también reciclé parte de mi vida. Así, de esta manera, estoy demostrando que nada es imposible, que todo es posible cuando hay voluntad. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Estamos en esto que es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. El programa de hoy, como dice José, haciendo esa broma, se puede resolver en dos palabras: impresionante. Y es cierto, el programa de hoy, todos son particulares, todos son especiales, todos tenemos una historia. Pero en este caso vamos a charlar con Mirta Gelman. Mirta Gelman es, en la ciudad de Rosario, un verdadero personaje. Aceptó venir a charlar conmigo. Tenemos, bueno, una contemporaneidad que nos hace un día estar muy cerca, otro día no tanto, pero esa contemporaneidad nos permite hoy mirarnos frente a frente y hablar de lo que es su vida, porque esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Primera parte de la historia de Mirta Gelman, señor director, ahora. Dame tu nombre completo. Mirta Gelman, de los Hafkin. No, pero Mirta, ¿único nombre? Liliana. Mirta Liliana, ¿y por qué lo ocultás? No lo oculto, no me acuerdo usarlo. ¿Sos de Rosario? Sí, nací, quiero morir aquí. ¿En qué zona naciste? ¿Dónde los primeros años? ¿Dónde fueron? Los primeros años, en realidad el primer año en Capitán Bermúdez, en una pensión que vivían mis viejos. Pero, ¿Cómo en una pensión? A ver, claro, mis viejos eran re pobres. Entonces primero probaron en Capitán Bermúdez, el primer año de mi vida. Después... ¿Pero ellos son argentinos o ellos son inmigrantes? No, ellos son argentinos nacidos en La Pampa, hijos de inmigrantes. Y después en otra pensión, frente al cine Apolo, ¿te acordás? En la calle 9 de Julio. Y después vivimos en Esmeralda y Cochabamba, la famosa sexta en el medio de la villa, que fue una época muy feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque la gente de la villa, como la llamaban, en esa época, y no sé si ahora también no ocurre, teníamos una relación familiar, no era más que un barrio. Y los chicos, sobre todo, cuando queríamos tomar algo, comer algo, íbamos a cualquier casa, nadie te cerraba la puerta, y jugábamos en las calles, y la verdad que estaba tan lleno de mitos. Se había muerto una nena y decían que porque mezcló leche con un higo, y se había muerto otro hombre porque morían en esa época con más frecuencia que ahora, y decían que era porque mezcló vino con sandía. Y mi viejo, que decía que hay que romper con esos mitos, me mostraba que mojaba la sandía en el vino y que no le pasaba nada ni se moría. Bueno, era un barrio muy lindo y aparte se festejaba todo. Por ejemplo, hoy creo que es San Pedro y San Pablo. Era una fiesta en el barrio, hacíamos las fogatas. Todo tenía una connotación muy especial y
como nadie tenía dinero, mi mamá había inventado en un patio de una de las casas un poncho a modo de telón y todos actuábamos y cobrábamos caramelitos y lo pasábamos muy bien. Yo lo recuerdo. ¿Qué calle es ese, me decías? Esmeralda y Cochabamba, la famosa Sexta. Y si bien detrás de la vía no podían entrar mis amigas de la escuela, yo iba a la escuela con la hija del dueño de Dinóbile, o sea que no había esas diferencias de ahora de escuelas. ¿Qué escuela era? La escuela Alberdi, que ahora creo que es un profesorado que funciona allí. Y íbamos todos a la misma escuela. Y yo sí podía ir a jugar a la casa de ellas no a mi casa, pero había mucha democracia en la crianza de los hijos. Todos los padres pretendían lo mismo. ¿Y tu viejo de qué laburaba? Y mi viejo en esa época empezó con los botones, a comprar botones y se quedaban de noche con mi madre incrustándole cosas. Después terminó siendo una distribuidora de botones importante. Y empezó con eso, pero en mi casa no había plata, pero había tantas bibliotecas y tanta cultura. Y cultura es lo que crees más lo que sabés, pero la tenían tan clara ideológicamente a dónde apuntar, que a mí me educaron, la verdad, muy rígidamente. No se podía escuchar música que no sea clásica. Conocí el folclore por Eduardo, o ingresó a mi casa el folclore por Eduardo, pero era muy rígido en el sentido que tenía que estudiar piano 1 hora y si iba al baño me la descontaban. Era todo muy, muy claro a dónde apuntar, pero la verdad es que estaba contenta. ¿Que ahí había un piano? Sí, siempre hubo piano y bibliotecas en mi casa, muchas. Siempre. ¿Y tu vieja? Y mi vieja era como vos, poetisa. Escribía en esa época, no había publicado nada, después de grande publicó ¿Cómo es el un apellido libro. de tu mamá? Ella es Abrutsky. Abrutsky. Emma Abrutsky, sí. Pero usaban el apellido de casada, no usaban el de soltera, las mujeres. ¿Y de Granado de Gorri qué te acordás? Nada, poco. De Capitán Bermúdez. De Capitán Bermúdez. Y yo no me acuerdo nada, porque fue el primer año. Pero sí me acuerdo de la pensión frente al cine, sí, porque me acuerdo de estar en la puerta, todas esas imágenes. ¿Y hija única? No, yo era la más grande, la más vieja. Después tenía un hermano que le llevaba 3 años y medio, que bueno, murió en el 77. Y después mi hermana, que le llevó 8 años y que es arquitecta, pero como estuvo fuera del país recibida, acá no le dan la reválida y bueno. ¿Labura de albañil? No, labura con su marido también en una distribuidora de botones. ¿Y en la escuela, qué escuela era esa? ¿La Alberdi? Sí. Ay, mira, era una escuela donde teníamos un director gordo, que todos le hacían burla de las cosas que decía, pobre director, pero me acuerdo las empanadas que comíamos en los actos patrios, y era una escuela a lo mejor, quizás muy light, tal es así que mi mamá tenía miedo que no me formen bien, y el último año me pasó a la Bernardino Rivadavia, y ahí, bueno, fue un año donde me sirvió para entrar después al Superior de Comercio, y bueno, era una escuela donde yo lo que más recuerdo es que bailábamos mucho folclore. Y como yo estudiaba danzas y me gustaba mucho lo de bailar, cada acto que bailaba y si me tocaba en el pericón el chico que me gustaba, más feliz era. ¿Y al centro venías? Claro, pero mi mamá me ponía en el tranvía 27 y yo llegaba a la famosa Academia Alciro Olivé sola. El motorman me cuidaba, me bajaba en Santa Fe y San Martín y yo iba solita de día, siendo muy chiquita, a San Lorenzo y Sarmiento, y San Martín, perdón, donde estaba esa escuela. Y después sí, de noche me buscaban, o sea que yo venía sola al centro. No había peligro. O sea que eran tranvías donde te podías subir como nena. Sí, mi mamá me subía y el motorman, me acuerdo bien, siempre era el mismo motorman del 27 y me bajaba ahí y me decía, portate bien. Y todos los adultos cuidaban a todos los chicos y no había esa sospecha de que yo ahora toco un niño y los padres me miran mal, qué feo. Los niños éramos realmente privilegiados, creo. ¿Y a la academia de qué venías?
al Ciro Olivera Garcés, que era la Academia Sí. de Danzas Clásicas, que dirigía Susana Leta Silva, que muy buena esa academia era. En esa época estaba Ana Pavlova, que tenía más fama, pero Susana era la hermana de la famosa actriz Alcira Olivera Garcés y ella había puesto el dinero y una academia de danzas de muy alto vuelo para lo que era Rosario, ¿no? O sea que tenías el rigor en el piano, la baile, Sí, y que danza. te preparaban para qué, para qué te Qué sé preparaban yo, los viejos. me Es decir, preparaban para todo lo que soñaban y yo no podía cumplir todas sus expectativas, pero me sirvió todo. Yo, por ejemplo, el piano tuve de profesora a Maliandi. Vos sabés que los Maliandi, hace poco me encontré con Maliandi, que vive en Uruguay. Fueron los primeros dueños de Radio Nacional. Y tienen toda una historia hermosa porque fueron los que trajeron los primeros pianos acá. Y es interesantísimo escucharlos. Y cuando mi padre ya le iba bien, yo ya estaba en secundario, él me compró el primer piano de cola, que era, haciendo mucho sacrificio obviamente, que era el primer piano de LT1, que después fue Radio Nacional, centenario. Y ahora cuando mi padre murió y no había dónde poner ese piano, yo lo quería regalar al Museo Histórico, al Museo de la Ciudad, a algún lado, y todos me rechazaron. El Teatro Círculo me rechazó. Y lo aceptó con mucho esfuerzo la gente del profesorado de calle, ahora está en calle Santa Fe, que Sí. estaba en calle Córdoba. Y bueno, porque ahí está la escuela de música. estaba en la escuela de música, con Y lo si cual... no te lo aceptaban ahí, un piano. Y no sé qué iba a hacer con ese piano, era muy doloroso que nadie lo acepte. Y es un piano digno de un museo porque fue el primer piano de LT1 que ellos trajeron. Era Steinway, no Steinway. Sí, Steinway, sí. Este era Steinway, no era valioso como un Steinway, pero era valioso por la historia para la ciudad, ¿no? ¿Qué te cocinaba tu vieja? Era la que cocinaba, obvio. Sí, O sí, tu viejo claro. cocinaba. No, en esa época los hombres no cocinaban. Yo siempre me acuerdo cuando vino mi suegro a casa y vio que Eduardo cocinaba y hasta lavaba los platos y se asustó. Los hombres no hacían eso. Y nosotros, como no había mucho dinero, por ejemplo, los domingos comíamos gallina. Y la gallina se comía hasta las patas, todo. Y también los domingos compraban yogur. Y bueno, y el Pato Donald. Y comíamos después de postre algo que se ve que era muy costoso, que era el durazno natural. Y yo todavía veo, alguien me dio una de las potes que comíamos ese durazno natural y se me hace agua a la boca de pensar ese durazno que era tan deseado y se asociaba con los domingos. Y más porque yo fui a tocar a LT3, ¿te acordás los ruscolitos? Sí. Íbamos siempre a LT3 a los ruscolitos y participé 2 o 3 veces. Y entonces era un día que no es como ahora. El significado que dábamos a los domingos era algo muy festivo. Y fíjate que uno de los hechos de la sociedad argentina, pero básicamente de las 2 o 3 grandes capitales, fue que de 1895 a 1905, 1910, se fundaron todos los clubes de fútbol, pero no eran clubes de fútbol. Tenían fútbol, pero eran clubes donde ir el domingo, porque se peleó por el descanso dominical y cuando se consiguió, ¿dónde ir si vivías en una pensión? Entonces, ¿dónde ir con la canasta? Yo patinaba en Hindenburg, ¿te acordás de Hindenburg? Sí, era así. Bueno, entonces se fundaron porque el domingo era muy importante. Claro, Era muy importante el descanso Claro. y la familia, ¿no? Y la familia, sí. A veces íbamos al Apolo, toda la tarde. A las 3 películas. 3 películas repetidas, o sea que 6 películas. Cruzábamos a la panadería, comprábamos factura y seguíamos. Y ese era el domingo. venías al centro, a la academia, pero que era una excursión eso, después venía al centro de otra cosa, porque ahí venías a una tarea. Ay, mira qué bien. Pues es que yo nunca acepté una entrevista tan personal, pero me hiciste recordar, la verdad que sí, veníamos los domingos a veces, cuando ya mi papá estaba un poco mejor, a la querencia a veces, digamos una vez por mes.
y me hiciste acordar hasta lo que comíamos. Y después, ¿Y si no, a la Royal. A comer. Y siempre recuerdo el olor de la Royal y las fotos, porque, claro, cuando nos sentábamos ahí no podías pedir todo lo que se ofertaba, pero las fotos de esas copas siempre decía, cuando sea grande me voy a comprar una de esas copas. Y no sé si era que no podían o no querían, porque éramos chicos, comprarnos eso. Y en la Querencia comíamos siempre la palta, creo que era con, no sé si salsa golf o qué era, y algo que no recuerdo, pero recuerdo la palta, que siempre me gustó la palta. ¿Y que era un premio que daba el viejo? Claro, era de vez en cuando se ve que le iba mejor. De todas maneras, mi viejo, como era un comunista acérrimo y no se aflojaba él en sus principios nunca, ni ahora hasta que murió, que la última frase fue: Mirta, seguí peleando que los chicos no tengan hambre. Mi viejo por ahí no nos daba cosas a veces porque después lo entendí. No porque no podía, sino porque decía que hacía mal. Y la tenía clara. Y yo creo que también un poco lo conservo a eso, ¿no? Por ahí a mis nietos los limito en algunas cuestiones, pero digo, hace mal cuando sobra y cuando falta, hace mal. Y bueno, claro, de hecho las lecturas eran otras. Ah, sí. Y no teníamos otra cosa que las lecturas, ¿no? Los chicos me preguntan, ¿cómo hacías sin tele? Nosotros leíamos y era apasionante leer. No, con personas así como tu viejo y como la crianza de tu viejo, yo tuve oportunidad de charlar con el viejo Barc, después el de óptica monumental, el de foto monumental, muchos años. Sí. El viejo aprendió el castellano leyendo los recontra clásicos, Sócrates, leyendo los griegos en castellano, y así lo aprendí. Así que su manejo del idioma y de los conceptos era muy unido. Quiero decir, él hablaba en castellano perfectamente y tenía el conocimiento filosófico que daban esos griegos, o sea que la lectura de él era una lectura que formaba ideológicamente, ¿no? O por lo menos te daba. Por eso te preguntaba qué tipo de lectura, porque él era, porque no encontró otros libros que eso, pero siendo un militante del marxismo, a lo mejor por ahí también las lecturas te daban una postura o un concepto ético, además de la lectura, porque me nombraste Pato Donald, pero las lecturas daban una idea del mundo. Y vos sabés que mi viejo leía Freud, mi mamá también, y yo ahora me pregunto cómo interpretarían a Freud, pero creo que los asustaba un poco. Pero, por ejemplo, mi papá, yo lo describo en uno de los libros que publiqué hace mucho. Mi papá iba a la escuela, siempre cuenta, la familia, con las zapatillas muy rotas, pero creo que en primer grado lo encontró la docente de él en la calle, porque primero iba al kiosco a leer los diarios. Y lo encontró y dice, ¿cómo vos leés? Y él le dijo que sí. Y entonces a partir de ahí ella se lo llevaba a tomar la leche a la casa, porque le había llamado la atención que él lea. Y vos sabés que Pablito, cuando tenía 3, 4 años, parecía como, no sé, como distraído, tonto. En esa época no se patologizaba, pero me mandaron a una psicóloga a ver qué le pasaba. Y era que leía y escribía a esa edad. O sea que se ve que yo no creo en genes, creo en estímulos externos, en lo epigenético. Pero se ve que algo hay con eso del sabor de la lectura en mi familia, porque todos leen mucho, todos. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento.
que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno. Habrá visto usted que no es sencilla la nota ni la conversación por lo mucho que tiene. Hay que hablar de una infancia como la que tuvo Mirta. Hay que hablar de esa infancia y mirarla a la distancia y entenderse. Porque creo que lo que hace Mirta es entenderse y de ese modo poder entender a los demás. Cuando uno está sentado bien en su silla, puede hablar de las sillas de los demás. Y creo que Mirta lo que está haciendo es eso, una confesión de vida, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Segunda parte de la historia de Mirta Gellman, ahora. ¿Qué consejo te daba tu viejo? No, daban mandatos, no daban consejos. Era muy taxativo. Eran imperativos. Sí, todos los padres, lo paterno era sagrado. Mi mamá por ahí sí daba más consejos, pero era muy artista, muy dispersa, estaba en otra. Y ellos pelearon mucho cuando surgió lo de Stalin y había mucha guerra con ese tema. Una pelea continua en mi casa. Porque eran todos militantes de la paz, de los movimientos pacíficos. Incluso yo a Eduardo lo conocí, estaba en el Movimiento por la Paz, con Suárez, ¿te acordás de Suárez, Adolfo? Pero lo de Stalin fue algo que era creer o no creer. Y bueno, algunos siguieron siendo creyentes y otros no. ¿Y cómo te movías en una ciudad? Bueno, está bien, es todo distinto. ¿Qué decías? Soy la hija de un comunista, no decía nada, no. Nosotros éramos pobre, comunista y judíos, te imaginás, no tenía que decir mucho porque era la época en donde vivimos lo de Engalinela, era la época de mucha persecución. Quío, además. Bueno, Quío ya siendo más grande, pero lo de Engalinela yo era chica y había mucho secreto, y después más grande cuando se hacían reuniones en mi casa eran terroríficas, los miedos, y no.
no fue fácil, no fue fácil. Ahora se puede hablar del comunismo, pero antes no. ¿Pero la ciudad era agresiva o no, cómo? Sí, hubo mucha persecución, mucha persecución. Yo por eso, obvio no soy gorila porque lo entiendo ideológicamente y rescato muchísimas cosas que hizo el peronismo, pero me quedó la impronta de mucho dolor por mucha persecución, como me quedó la impronta de las 3A, que nadie habla de las 3A, y que fue la que persiguió a mi hermano mal y nos perseguía a todos antes de que venga el proceso, y era tan agresivo como el proceso. Por eso tengo mucho miedo a los movimientos así defensivos partidarios, y siempre insistí que mis hijos sean transpartidistas y transpartidarios por objetivos determinados y no esa lucha terrible, porque también como judíos nos discriminaban, era la posguerra terrible, íbamos a cumpleaños y entre las fotos cómicas estaban las imágenes de los hombres con narices grandes y todo, y los chicos cuando salían, por ejemplo, las clases de religión eran terroríficas porque me mandaban afuera y tenía que estar en penitencia afuera. Bueno, vos sabés que yo soy criado en Santa Fe, y Santa Fe es una ciudad absolutamente antijudía, muy grande, porque la Inmaculada tuvo mucho, estoy hablando hasta el 60 que yo me vine. Y el liceo también, porque había una formación militar y estaba el Jobs. Y lo que dijiste, mi vieja era anarquista, o sea que yo iba afuera, era religión o moral, claro. Y yo iba a moral, y eran un par de pibes judíos, una piba, y otro que era de los evangelistas, que no aceptaba el catecismo. Éramos 4 y nos hacían anotar frases, digamos, de onda, no robar, no hay o sea, frases morales. Que son los axiomas éticos. Claro, y yo lo que veía es que éramos poquitos, o sea que había una división, pero como yo soy negro, no lo entendía, soy negro, no entendía qué es lo que pasaba, pero era visible la diferencia esa. Pero no dábamos moral, dábamos, o sea, mi consuegro de origen musulmán, y a él también lo sacaban afuera, y también vivía en la secta, casualmente, pero... Entonces vos no sos de Rosario, sos de la República de la Sexta. Así es, se llamaba la República de la Sexta. Después Manolo Pérez Goyri, ¿te acordás? Ese médico, también era de la secta, y era hermoso cuando él atendía, como una vez le robaron la bicicleta, y como la gente juntó enseguida plata, la misma gente de allí para comprarla. La verdad es que yo tengo mucho orgullo de decir que era de la secta. No, a mí sí me enseñaban, me hacían anotar frases. No, en esa época que yo iba, no. Vos sos más viejo o más joven que yo. Mirá, creo que vos podés coquetear, pero estamos ahí. Estamos ahí. No, yo en diciembre cumplo 70. Por eso, sos del 44. Ah, bueno. Bueno, vos sos del 43, entonces. Yo de diciembre, 29 de diciembre. Vuelvo. ¿Y cómo vivías eso? En general mis padres me decían que tengo que comprender, que los niños no tenemos que entrar en esas cuestiones, pero a veces me seguían, muy pocas veces me discriminaron, se ve que yo no era discriminante tampoco, o discriminadora. Pero una vez me escupían porque estaba el mito que los judíos escupían, y entonces me escupían. Bueno, vuelvo, en Santa Fe si vos escupías te decían no seas judío. Claro, exacto. Y lo mismo que si no compartías te decían no seas judío. Salir de ese esquema no le fue fácil a la Argentina. No, había mucho antisemitismo, vamos a reconocerlo. Sí, no te estoy diciendo, lo que te digo es que a mí, en lo personal, digámoslo así, estaba un armado en mi casa distinto porque eran militantes gremiales, entonces había otro tipo. Pero si yo hubiese seguido viviendo en un circuito de ese tipo, yo no sé si yo hubiese salido de eso, porque te vas armando con esos gestos. Por eso te preguntaba cómo te iba acá. No, mis padres me enseñaban que lo tengo que aceptar y que eso es parte de mi discapacidad para hacer entender al otro que somos lo mismo. O sea que siempre sentí eso cuando... Pero eso no, es medio como racional. Sí, demasiado racional para la edad era. Pero me sentía culpable, no sé cómo explicarlo. O sea, siempre me hicieron entender, y creo que hasta hoy entiendo, que los conflictos surgen en el entre, en los vínculos, y no porque uno sea malo y bueno. Por ejemplo,
un libro que a mí me hizo muy bien es leer esto, El enigma de Spinoza, que acaba de sacar Shalom el año pasado. Porque... Bueno, pero eso es ahora. Yo te estoy hablando. No, pero él fue destituido desde el otro lugar. Sí. Fue expulsado de la comunidad judía. Mi padre también era muy marginado de la comunidad judía porque, por ejemplo, no estaba de acuerdo de que yo me junte solo con chicos de mi grupo social ni de mi grupo religioso. Ellos no eran religiosos. Él decía que nos tenemos que mezclar, que los seres humanos somos todos lo mismo. Y realmente creo que cuando armamos conflictos los provocamos también. No es tan así, pero es lo que yo creo. Por eso digo, a nivel racional, creo que cuando hay jerarquías de poder, por eso sigo tanto a Sloterdijk, este filósofo alemán que habla de las esferas, donde no hay nadie por arriba del otro en ninguna circunstancia. Para mí el chico que nos está filmando es lo mismo que nosotros, o sea que es una cosa que los tres estamos haciendo algo, los cuatro con el que está compaginando. Y en cada circunstancia de la vida creo que todos coparticipamos y todos cooperamos. Y bueno, mi viejo fue un fundador del cooperativismo, vos acabás de nombrar uno de sus compañeros, y acá Rosario fue pionera en estas cuestiones. Sí, el cooperativismo, tanto desde el punto de vista de la idea como desde el punto de vista de la asociación, acá tiene un eje importante. Bueno, más allá de lo que digan los que lo entienden activamente, el grito de Alcorta es un juego absolutamente cooperativo, no tiene otro eje que no sea ese. Muy bien. Y la existencia de las cooperativas, finalmente, si lo buscás, está en las catacumbas y en los cristianos que se asociaban. Bueno, mi papá me regaló un libro de Jesús y me decía que fue el primer revolucionario. Y me decís que la ciudad te agredía un poco. No, que me agredía. No, tuve muy pocos episodios de agresión. Tal vez por esta ideología de que no los tengo que provocar tampoco. Pero yo la quiero a mi ciudad. ¿Cuál era la calle allá en La Sexta? ¿Cuál era la calle? Vos decís, esta es mi calle. Y mi calle era Esmeralda, mira qué lindo. Y Cochabamba, yo estaba en la esquina. Pero después cuando nos fue un poco mejor, mi viejo alquiló, yo ya estaba avanzada en la primaria, en Montevideo, entre el parque, que viviera ahí, que ya venía porque había un puente entre los chicos de La Sexta y acá, no como ahora que el puente es signo de, están pidiendo que lo destruya. Yo vivía en Montevideo entre Necochea y el parque, que también era una época donde los chicos salíamos a andar en bicicleta de noche a jorobar las parejas, o sea que no había terror como ahora. Pero me acuerdo del episodio al mudarme, que el sodero la empezó a tratar a mi mamá con mucho respeto, era el mismo sodero, y cuando vio el cambio de que porque nos mudamos a una casita mejor, nos trataba distinto, mi papá lo echó y dijo, eso está muy mal. Y siempre me acuerdo de ese episodio que echó al sodero porque lo trató bien, porque yo decía que entendía no sabía que era una paradoja, pero no entendía qué pasaba. Y siempre seguía yendo a La Sexta, no me dejaba de juntar. ¿Te queda alguna amiga, algún amigo de esos, de los originales? Sí, mirá, hay una escritora, Raquel Mongielo, que es Raquelita Piñeiro de Mongielo. ¿De Mongielo o de Mongielo Ricci? Que es la suegra del dueño de la Parrillita Norte. Ah, sí. Sí. Raquelita ahora está en Funes. La Parrillita Norte, o la de la Glicina, era de dos comunistas feroces y fenomenales, Clemente y Jesús. Ah, bueno, pero ahora no, hay uno que me pelea, que es franquista y se juntaba hasta hace poco con mi viejo a pelearse. Pero vos sabés que Clemente escuchaba en onda corta Radio Moscú. Claro. O sea, mirá vos qué interesante lo que estoy contás. hablando desde el 60 y pico. Clemente y Jesús, después se quedó uno de los dos gallegos. Estamos hablando de la Parrillita de la Cortada. Sí. Bueno, ¿qué me decías? No, que Raquel es escritora y nosotros, en la casa de ella era donde hacíamos esto de tender un telón y poner sillas. Sí. Y nos encontramos después, mucho tiempo después, casualmente
a raíz de que ella escribía, y nos escribimos siempre, y es una persona muy interesante. Ella es del barrio original. Ah, sí, claro, era mi vecina. El padre era don Pepe porque no quería que le digamos señor, decía que el señor está en el cielo. ¿El barrio tenía alguna característica distinta al barrio de hoy? Sí, era muy distinto. Yo te repito, era como una familia, porque hoy los vecinos no tienen el vínculo ese. Un vecino era un tío. Y si uno necesitaba algo, ya incluso en la calle Montevideo, recuerdo, una entraba en trabajo de parto y cualquier vecino la llevaba, y entrábamos los chicos en la casa de uno y otro como si fueran nuestras propias viviendas. Y yo creo que, me parece a mí que evolucionamos a nivel de más intelectualización y menos intercambio emocional y afectivo. Cada vez más, porque incluso dentro de la familia está pasando eso. ¿Cuál es la comida que le pedías o que le pedirías a tu vieja? Bueno, en mi casa se hacía la comida que ellos trajeron de Rusia, los abuelos. Son rusos, lo que se llama ruso blanco. Mi abuelo era rumano, o mi abuela, no recuerdo, paterna, y la otra rusa, y de Rusia los de mi madre, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, tocaba el violín, vivían en un conventillo, eso los recuerdo de los conventillos, pero era muy divertido. Pero él tocaba el violín y todos los inmigrantes traían cada uno su cultura y convivían sin problemas, había italianos, españoles. Pero sí, las comidas eran de las abuelas, y eso se conservó en mi familia. La abuela es la que tiene que invitar. Y mi padre eran 14, o sea que la mesa de nietos, primos, todo era muy, muy grande. Pero dentro del conventillo se ponía en el patio, porque ellos tenían una pieza y la cocina común, y comían. Así que las comidas de mi abuela fueron las que más... agridulce, todo. Agridulce, sí. Pero a mí lo que más se me grabaron las comidas de mi suegra, porque era una cocinera fantástica. Bueno, pero tu suegra no es tu infancia. Ay, yo te estaba diciendo pero que fue mi madre, fue mi madre. Qué fuerte que es eso. Sí, fue mi madre. Qué fuerte que es eso. Tanto el afecto. ¿Te cuidó? Sí, me enseñó el amor que yo aprendí a dar a mis hijos. Era menos intelecto y más esto. Más afecto. Pero, sin embargo, el que recordás es al viejo. Damos vuelta y venimos al ruso Germán, venimos siempre. Sí, era un personaje muy especial, pero después el Partido Comunista lo cagó. Digo, sí. Y él... todo lo que construyó en su vida, siendo viejito, cuando le pedía que se acerque a los lugares donde él fundó y donde él odiaba a Martínez de Hoz, que transformó las cooperativas en banco y todo esto, y los que traicionaron. Mi viejo no podía entrar a esos lugares porque le daba taquicardia, pobre. Te da fastidio eso, es cierto. Toda una vida luchando por cosas donde... qué sé yo, se desarmó todo, la idealización que él tenía de la justicia. Realmente ellos no pudieron ni hacer secundario, ninguno de ni mis viejos ni mis suegros, pero el aprendizaje empírico era más profundo que ahora. Yo me encuentro con gente con muchos postítulos y maestrías y doctorados y nada que ver, nada que ver. No saben ni... No son sapiens. No, pero además lo que supongo, a tu viejo no lo conocí, conozco a algunos de esa generación, pero tu viejo no, por lo menos si no lo conozco, a lo mejor lo vi, porque con el instituto he tenido trato siempre. Claro. Y la agencia con el ruso Rejovisky, a mí me sirvió todos los avisos de claro, toda la publicidad tenía la manejaba yo, claro. O sea que era el creativo de esa agencia, o sea que en algún momento... Pero lo que yo notaba es que tenían un humor muy grande. No sé cómo era el humor de tu viejo. Mirá, ¿viste la frase que terminó Pablo anoche de hacer con alegría las cosas más serias? Ellos hacían con alegría y con mucha ilusión esto de poder dar un crédito a un obrero, de poder... mi papá tenía empleados, pero
los empleados compartían muchas cosas con nosotros, no era la relación patrón-empleado. Yo recuerdo, había empleadas que venían y dormían conmigo juntas y me ayudaban, y todavía tengo recuerdos muy amistosos, pero todos ellos eran así. El papá el abuelo de Damián Schwartzstein, sí. El viejo Ruth, era una figura donde la tenía muy clara, donde apuntar por la igualdad, la equidad, pero era una equidad militada en lo cotidiano, no una equidad recitada. A mí me gusta, viste, esto de no hablar de igualdad de oportunidades, sino de igualdad de posiciones, que es lo que se está hablando ahora a nivel pedagógico, porque esta gente eran maestros en la cuestión de que todos somos lo mismo. Y hasta teníamos canciones sobre la fe en el hombre y en que los humanos no hay diferencias. Y bueno, yo desde la época del proceso, que llevaba a mis hijos a militar por los derechos, eran 10 los derechos del niño, y eso fue todo implantado y sembrado en la cabeza nuestra por mi viejo, pero con ejemplos de vida de la mañana a la noche. Y hace unos años estaba perdido, pasaba mucho tiempo en la calle con mi mamá preocupada. Un día me invitó una amiga a una práctica de hockey que ella hacía. Fui y la acompañé, me gustó la práctica de hockey y me quedé. Siempre en las prácticas llego cansado a mi casa, no salgo más, mi mamá se preocupa menos, ahora estoy mejor. Con el esfuerzo y el tiempo dejé de hacer cosas de grande, dejé de estar en la calle y volví a hacer cosas de chico, volví a jugar. Está pasando de todo en este programa. Inclusive por allí también a mí se me afloja el bobo. O el bobo, le decimos el bobo al corazón porque en realidad el corazón no se detiene y sigue. Estamos charlando con Mirta Gellman. Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Y la de hoy es una historia cargada de muchas cosas. Ayuda, esa es la idea. Ayuda para armar un perfil de la región Rosario. Mirta Gellman es un aporte importante a ese perfil de la región Rosario. Nos vamos a meter con el último tramo de este reportaje. Yo le diría que es un reportaje en donde me sentí incriminado, me sentí parte de ello. Esta es una confesión que periodísticamente a veces no es bueno decirlo, no es bueno confesarlo, pero estas son historias de vida y en esas historias de vida uno termina, como digo, un poco incriminado. Señor director, último tramo de la historia de Mirta Gellman, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. Hay un costado tuyo, que a mí me interesa que lo converses. Antes de que abrieran los micrófonos, yo te decía que tengo una imagen tuya muy fuerte. Camorrera. No, eso soy sí. Muy peleadora. No, en lo personal sí son insoportables. Pero no es eso. Tengo una imagen tuya que, corregime, si yo tuviese que dar un ejemplo de una pareja amorosa, es la de vos y tu marido, o tu pareja en realidad. Mi compañera. Porque si en el 61 estaban de la manito, y en este año que estamos grabando esto, pueden seguir de la manito. De la mano, sí. Es que hay allí algo muy, muy fuerte, muy... Y yo no sé cómo sucedió, porque no es normal, o a lo mejor sí, no es común. Pero de todas las parejas o todos los grupos, ver que eso mismo sigue sucediendo con Kitty, desde el 60 hasta acá, mirá la cantidad de años que se lleva eso. ¿Alguna razón tiene que haber? ¿O no lo podés racionalizar? No, eso? Sí, yo lo pienso porque ayudo a muchas familias, vos sabés que soy terapeuta familiar, que me cuesta mucho que entiendan los niveles de fidelidad, pero de fidelidad al proyecto vital, porque Eduardo y yo habremos pasado como cualquier pareja las mismas ida y vuelta de cualquier ola de un mar,
pero los dos caíamos mirando siempre el mismo mañana, el mismo horizonte, y ahora a veces estamos mal de salud los dos y respiramos hondo y los hijos primero, los nietos primero, y somos muy apasionados en eso de hacernos inmortal a través de ellos. Y no solo eso, sino que adoptamos a nuestra nuera, a nuestro yerno. ¿Cómo te puedo explicar? Son, digo, adoptados en serio, los queremos como hijos y creo que ellos nos quieren. Pero los dos mirábamos al mismo sitio. Mirá que tuvimos oportunidades, los dos tuvimos oportunidades de hacer cosas importantes. Yo en una época me llamaban de lugares muy importantes y teníamos posibilidades de crecer o también de ser seducido por cosas humanas que nos pasan a todos y siempre volvimos a lo mismo, o sea que era mi compañero. Vos no sé si te acordás, en esa época no era como ahora mi amante o novio, no sé cómo se los llama ahora, mi amigovio y todo eso. Era ser compañeros y era una bandera. Sí, yo lo que recuerdo es verlos entrar a estudiar en lo que era el Museo de Anatomía, verlos estudiar, cada uno con su libro, llegar e irse, o sea, un laburo de vida. Sí. Lo que me pregunto es si fue casualidad o se armó. No, creo que es una construcción permanente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y tuvimos la suerte de... Yo cuando les dibujo a los chicos la pareja hablo de un conjunto disjunto que van buscando zonas de transición para construir en nosotros y a partir de ahí, sin tironear ni de un lado ni del otro, tener hijos, proyectos, cosas comunes. Y bueno, fue un trabajo a veces arduo, a veces, obvio que nos soportamos muchas cosas. Cuando llego que soy camorrera, yo soy pacifista, pero las cosas que en eso soy como mi viejo, me dicen Marquitos Gelman, las cosas que me parecen incorrectas, no las acepto y soy muy dura, muy obsesiva, me dicen. Y tal vez, por ejemplo, con mis hijos era como que la norma. ¿Cuántos hijos tenés? Lo normal. Y Pablo y Natalia, que te traje ese CD, que es una maestra sensacional, que le ofrecen cargos altos y ella no quiere estar al lado de los chicos y es una maravilla de madre y Pablo, y bueno, y mi yerno y mi nuera y los nietos, pero sí, te repito, tengo claro el axioma de oro desde la Torá, por suerte adoptado por lo menos para recitar por todas las religiones, de no hacer al otro lo que vos no querés que te hagan a vos. O al revés también, eso que critican, pero que está bien hacerle al otro lo que vos querés que te haga. Y bueno, soy dura en eso, pero peleo mucho por la ética. Y de aquel rosario de la secta, sí. ¿Qué crees hoy que querrías que se mantenga? Y me gustaría que no haya estas separaciones barriales. Me parece terrible, a mí me parece aberrante los country, me parece aberrante que uno tenga miedo de entrar a un barrio. Realmente el ombú de Berruti y Cochabamba era como, provocaba temor a los que no pertenecían ahí, pero me encantó cuando se pavimentó y se hizo la Siberia tan cerca de esa zona mía, ¿no? Pero todavía tienen miedo. Entonces, a mí me gustaría reeducar a la gente. Primero, desactivar este hambre y este apetito, porque la diferencia entre el hambre que te surge de adentro como una necesidad y el apetito es lo que te impone el mercado. Y este lavado de cerebro, que lo que importa es lo material y nada más. Y esto hace de que los chicos crean que es más importante una zapatilla determinada, o por eso quitan, por eso roban, que estas cuestiones afectivas que no se pueden comprar nunca. ¿No se robaba en aquel barrio? Entre nosotros no, obvio. Nadie te robaba, ni te violaba, ni nada de eso, ¿no? Y eso se rompió hace poco. ¿Caminarías por ese barrio hoy? Yo sí, camino porque es mi barrio. Me acuerdo de los chicos que estábamos allí y todo. Pero es muy triste. Atiendo a muchos pacientes de allí. Y es muy triste cuando me dicen que no pueden salir a jugar a la puerta.
Y bueno, la puerta era nuestro patio. Todos teníamos patio, pero el patio era la puerta, la zanja era el lugar de la fechoría y había mariposas. O sea que nosotros agarrábamos los paraísos y sacábamos la rama y cazábamos mariposas, pobrecitas, pero ahora yo a mis nietos les cuento eso y no pueden entenderlo. Entonces, si hubiera que cambiar algo, esto que llamamos seguridad, me parece a mí que más que seguridad es hacer un nuevo contrato humano, pero de todos. ¿Qué estamos yendo a Rousseau ahora, otro contrato social? Sí, pero viste que Rousseau no fue buen padre. No, bueno, hay que ser congruente. Bueno, está bien, pero sí. la escritura fue importante. La escritura sí. fue importante. Sí, sí, muy bueno. Y bueno, las maestras leen el Emilio y aprenden muchas cosas, pero yo peleo que las maestras lean a Foucault. No sé, yo creo que ese barrio que vos decís está en tu cabeza, ¿no? Sí, obvio, mi corazón también. Pero que hoy, si te das vuelta, no está. Ah, no existe más, es verdad, lo que decís es verdad, no está. Nada de lo del ayer está, pero en eso hay que ser como dice la Biblia. No mirar para atrás para no congelarte como estatua de sal. No, eso sí lo tengo claro. Yo miro siempre hacia adelante. Muchas veces me dijeron que me moría y siempre pensé en los demás y pensé en el mañana y en todo lo que podía hacer que me perdonaba y bueno, a todos nos pasó a esta altura de la vida. Te voy a hacer una pregunta jodida, pero aviso, pero te la voy a hacer. ¿Cómo te manejas con tu enfermedad? Yo me manejo como parte mía, qué sé yo. Cuando me dicen que si me preocupa una arruga, yo digo, tengo cosas más pesadas. Claro, no, te aviso para tu coquetería. No, yo quiero contar. Estás muy parecida a lo que yo tenía en la cabeza. Ah, bueno, porque es tu memoria, el hipocampo te hace una mala jugada. Soy totalmente distinto. El hipocampo, donde se juntan los recuerdos. Yo tengo una leucemia, lo vivo diciendo, el primer día me dijeron no cuento, pues se te van a ir los pacientes, y al contrario, yo vivo contando de que era una leucemia muy podrida, el día que fui tenía 80.000 blancos y bueno, y la ciencia es muy importante, por eso es lindo este libro, Destejiendo el arco iris, de Dawkins, porque él habla de unir, ensamblar la ciencia a la poesía, ¿no? Y la ciencia encontró un remedio que a mí me mantiene viva, no es muy grato tomarlo, me peleo con el médico porque bajó las dosis por mi cuenta porque es muy duro, porque bueno, es un remedio que actúa como el anticáncer, pero me mantiene viva. Y yo, bueno, no creo en los pronósticos. Y fíjate que ahora con las resonancias magnéticas y todo lo que hay de avance en lo neurológico, se entiende por qué lo ideológico te aumenta las defensas inmunológicas. Y cómo las creencias tienen el mismo valor que los conocimientos. El cerebro te lo ilustra, o sea que ese puente que yo peleé tanto entre lo subjetivo y lo objetivo del humano, por lo menos en la construcción de un niño, ese puente existe, no es mentira. Entonces, las ganas de vivir son un buen remedio. Sí, más que las ganas de decir, bueno, ¿hasta cuándo me mantengo? Hasta que me necesiten. No me gustaría, iría a un escribano a poner que no me prolonguen la vida, eso no. Y sí me gustaría que tampoco sobrevivir así mi cerebro falla, que es la única parte de mi cuerpo que jerarquizo, ¿no? La cabeza. Sí, y no me gusta esto hablar tanto de mí, siempre cuando veo entrevistas digo, ay, ¿qué le importa a la gente de uno? Pero la verdad, Bigote, que después de tantas peleas y tantos rejuntes, no sé por qué me presto a esto, pero realmente... No, porque es cierto que nos hemos peleado. Sí, por culpa tuya empecé a usar pantalones, no usé más pollera. Por ese programa, ¿te acordás? Después se portó muy bien Suriani conmigo cuando fue el accidente de Pablo. Sí. Y ustedes me dijeron que yo tenía lindas piernas, pero era para descalificarme, que yo hablaba de la anorexia. Y entonces a partir de ahí nunca más usé pollera, usé pantalones. Siempre digo, el Bigote y Suriani consiguieron que no me ponga más pollera. Pero, pero siempre nos encontramos en los mismos lugares, siempre nos cruzamos en los mismos lugares. Y ahora yo te emocioné a vos. Y creo que los dos peleamos por la poesía. Y hablar de poesía es hablar a nivel de sublimación, de poner en el arte nuestros dolores. Yo, si me preguntás qué hice en mi vida, es pelear que a los chicos no les duela la vida, porque
Yo pasé una infancia, no la voy a contar, pero muy conflictiva y con muchos problemas. Y bueno, lo capitalicé y ahora ayudo para que otros no los tengan. Y creo que es la misión. A mí mira, yo colaboro con una revista, La Misión, que hace Candy, la mujer de Candy. Sí. Que son personajes que no los conozco personalmente, pero los sigo mucho. Y ellos la reparten gratis. Y colaboro con artículos. Y realmente la misión de la vida me parece bueno, eso de tener para qué estoy acá y para qué vivo. Y bueno, mucho de lo que te conté, a lo mejor lo conté esperando de que los que están en esos sitios, una propuesta, no tienen que seguir lo que propongo, pero el día que me dijeron que tenía esa leucemia, pedí que me dejen terminar el consultorio porque pensé en los chicos que no atendí ese día, que iba a ser... Siempre pensé en los otros, siempre. Y siempre creí que era un poco hipócrita esa postura. ¿Cuántos años hace que peleas eso? Y 10 ya una década y no soy hipócrita porque en ese momento me di cuenta que pensaban que mis hijos no sufran, que mi marido no sufra, que nadie sufra por esto y que, bueno, que si tengo que estar estoy y si no, no. Y se ve que todavía no me quieren arriba. Beso, gracias. Bueno, gracias a vos. Muy linda. Listo, parecido y diferente. Hasta aquí llegamos. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso fue la de Mirta Gelman. La próxima semana otra vez, parecido y diferente. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hasta entonces, un beso en la frente, gracias, chao. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.